Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGO. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica también del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola, Mariajo, ¿qué tal? Bueno, pues acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, que es el doctor Eneko Novo Suquía, del Hospital Universitario de Cruces, de Bilbao. Bienvenido, Eneko, a este podcast. Hola, muchas gracias. Nada, siempre es un placer, colaborar con vosotros y estar aquí en este postesmo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han comunicado en cáncer urotelial, que se han presentado en esta edición de ESMO, que sabéis que se ha celebrado en Barcelona entre el 13 y el 17 de septiembre. Así que, Eneko, cuéntanos, ¿qué destacarías en cuanto a carcinoma urotelial en este ESMO? Pues si os parece, me voy a centrar, al menos inicialmente, sobre todo en todo el contexto perioperatorio, ¿no? Que es quizás donde más cosas ha habido. Luego ya intentaremos hablar algo más, ¿no? del ámbito metastásico. Curiosamente, me gustaría empezar con las terapias preservadoras de vejiga, porque es verdad que se presentó un estudio que, aunque no son muchos pacientes, en aproximadamente unos 100 pacientes pueden ser, a un contexto de pacientes con uroteliales, T2, T4. Ya sabemos cómo es la terapia trimodal, ¿no? Que han tenido que tener la RTU lo máximo, lo más completa posible. Pacientes uroteliales también entraban escamosos y aleatorizaban a dos brazos, a una quimioradio más estándar, ¿no? Sí que utilizaban el cisplatino, frente al mismo brazo estándar añadiendo el nivolumab. Y lo que han visto, objetivo principal, sí que es verdad que no estaba potenciado para ver supervivencias, pero objetivo principal era la supervivencia libre de recaída más local, y las curvas sí que se separan claramente. Entonces parece que el nivolumab puede aportar algo, ¿no? En ese control local de momento. Sí que es verdad que han dado datos también de supervivencia global, aunque son datos inmaduros y, insisto, son poquitos pacientes, pero bueno, es un esquema que yo creo personalmente merecería la pena probar en una corte un poco más amplia, ¿no? En un estudio de fase 3. Y ya yendo directamente más a una neoadjuvancia más pura, voy a empezar a hablar del estudio Sunrise 4 en concreto. El estudio Sunrise 4 es un fase 2B. Hablamos de la utilización del TAR-200, que es el famoso PETSEN, ¿no? Esta infusión continua de la gencitabina, junto a cetrellimab, que es un anti-PD-1, que lo aleatorizaban frente a cetrelina solo. Sí que es verdad que son pacientes en un contexto neoadjuvante que rechazaban, ¿no? Ese tratamiento con platino, que es el estándar. Por eso no hay un brazo estándar ni mucho menos. No es que sean muchos pacientes, por eso también objetivo principal a PCRs en esta ocasión. Objetivo secundario, supervivencia libre de recaída, pero esto de momento no se ha presentado. Y lo que sí se ve es un porcentaje de PCRs en los pacientes tratados con el TAR-200 más cetrellimab muy interesante. Hablamos de respuestas completas patológicas del 42%, a que luego ya, bueno, hablaremos brevemente también, ¿no? En contexto perioperatorio, pero sí que es verdad que tratamientos sistémicos en general podemos estar hablando de tasas de PCR entre 30 a 40%. 42%, la verdad que está muy bien, pero nos deja esta incertidumbre, ¿no? Esta incertidumbre del control sistémico. Más aún, esto sí que es verdad que es un poco más reciente, ¿no? Pero el Sunrise 2, que evalúa este mismo esquema, ¿no? Frente a la quimioradio, parece que se ha cerrado por futilidad. Entonces quizás el control sistémico de esta terapia no sea la idónea, aunque la tolerabilidad es muy buena, ¿no? En aquellos pacientes que descartan tratarse con platinos. Pero bueno, yo creo que se destacaría por un muy buen control local este esquema. Continuamos con el estudio Ambassador. El Ambassador, como ya sabéis, es el estudio pivotal, digamos, ¿no? Del pembrolizumab adjuvante en este contexto músculo-invasivo. Entonces hablamos de pacientes con músculo-invasivos uroteliales a post-neoadjuvancia que hayan llevado o que hayan tenido un residuo tumoral de T2 o mayor, N más o márgenes positivos, o sin haber dado neoadjuvancia tengan un tumor T3 o N más o márgenes positivos. Este estudio se estratificó por PDL1, también por otras características, pero bueno, lo importante es el PDL1 en cuanto al reporte de ESMO, porque sacaron esas curvas, ¿no? Con esta estratificación. Se aleatorizaron 700 pacientes a pembrolizumab un año frente a observación. Objetivo principal, objetivo coprimario, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. De momento tenemos curvas de supervivencia libre de enfermedad. Hablamos de una hazard ratio de 0,7, a unas medianas de supervivencia clínicamente significativas a favor del pembrolizumab, ¿no? En esta situación eran 30 meses frente a 15 meses. La verdad que las curvas se separan, pero ya te digo que la diferencia es clínicamente significativa. Y en cuanto a la estratificación que he comentado del PDL1,
Se midió en base al CPS, sí que hicieron un corte dicotómico, que es lo que a mí no me gusta que utilicen con los biomarcadores, pero bueno, en algún punto tienen que cortar, entonces ponía CPS mayor de 10 o menor de 10 y parece que no había diferencias, ¿no? En la supervivencia libre de recaída, ni comparando al menos el beneficio del pembro tanto en pacientes con CPS menor de 10 como en mayor de 10, no había diferencias, o sea, sí que había diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos, entonces el PDL1 no nos sirve una vez más, ¿no? En contexto de perioperatorio, al menos usando el pembrolizumab. Y continuamos con lo que fue más, quizás no el estudio más relevante, sobre todo porque fue un estudio teóricamente practice changing, ¿no? Que es el Niágara, se presentó en la plenaria. El Niágara es un estudio fase 3, 1000 pacientes, ahí es nada. Pacientes elegibles a cispatino, hablamos de T2, T4, un dato interesante que también entraban algunos pacientes de N1. Otro dato interesante puede ser, ¿no? Que había pacientes que se utilizaba el famoso split dose, ¿no? El del esquema del cisplatino, que es que no en la práctica clínica es bastante habitual y en los ensayos no ha sido tan habitual. Metían uroteliales, también entraban uroteliales con cierta transformación y se lo utilizaban los pacientes, insisto, 1000 pacientes a durvalumab más gencitabina más cisplatino frente al brazo estándar, ¿no? Que es el Cisgem. 4 ciclos de durvalumab con la quimio antes de la intervención quirúrgica y 8 ciclos después en esa parte adyuvante, ¿no? Como ya he comentado antes, bueno, uno de los objetivos también era ver las respuestas patológicas completas, aparte obviamente de la supervivencia, respuestas patológicas completas, que en el reporte inicial era diferente, pero después pues parece que por un error de alguna manera en el contagio de estos pacientes, al final lo han dejado en un 37,3% de respuestas patológicas completas, insisto, en favor, digamos, del brazo de investigación de añadir el durvalumab frente al comparador, el estándar, que fue del 27,5%. Si revisamos las curvas y la supervivencia libre de enfermedad a favor de la combinación con inmunoterapia, una hazard ratio de 0,6 y la supervivencia global, ¿no? Que quizás esto fue lo más destacado, porque al menos cuando se presentó el Niágara no teníamos un estudio con quimioinmuno, o al menos comparando los estudios que están revisando la inmunoadjuvante, no teníamos un impacto en supervivencia global todavía tan marcado, aunque ahora sí que lo tenemos con el nivolumab. Pero bueno, cuando se presentó el Niágara, ¿no? Entonces, efectivamente se vio una diferencia significativa a favor de añadir el durvalumab de supervivencia global con una hazard ratio de 0,7. Oye, Neko, en el Niágara, bueno, yo creo que es un estudio obviamente positivo en supervivencia global, supera a Nivo y a Pembro, que de momento no tienen datos de supervivencia global, pero yo Ujú. creo que también genera como muchas dudas. Un estudio complicado, mezclar neoadyuvancia con adyuvancia, bueno, la tasa de respuesta que es un objetivo primario negativo, pero también dudoso porque pierden un montón de muestras. ¿Realmente tú crees que el beneficio... Bueno, sí, quiero que me comentes un poco eso, ¿qué te parece? Un poco qué pasa con esas 59 Sí, muestras. no, hace relativamente poco se han presentado los datos de Checkmate 274 y sí que parece que al menos en la población PD1 positiva hay impacto en supervivencia global. PD1 negativo no era un grupo, digamos, preespecificado para sacar datos de supervivencia global, entonces lo han dejado en suplementario y parece que por intención de tratar impacta también en supervivencia global, aunque ya te digo, que si revisas los intervalos, la hazard ratio el PD1 positivo era 0,5, así que es verdad que por intención de tratar me parece que 0,7 y vamos, el intervalo de confianza prácticamente lleva a 0,9, entonces no es tan claro como el Niagara, pero bueno, el Nivok yo creo que también ya tiene un poco ese nicho de impacto en supervivencia. Yo creo que lo que no tenemos es el contexto del adyuvante, ¿no? Frente al neoadyuvante más adyuvante o frente al neoadyuvante solo, ¿no? Y esto es un poco el problema de este estudio Niagara. A ver, es muy ambicioso, son 1000 pacientes, ¿eh? Pero es verdad que académicamente hablando, tampoco creo que nos aporte tanto. Quiero decir, el hecho de que la inmuno en perioperatorio sea eficaz, yo creo que eso ya lo sabemos, ¿no? Pero es verdad que tampoco nos responde claramente a esa pregunta de si adyuvancia solo, neoadyuvancia solo, las dos cosas. ¿Realmente la adyuvancia que estamos dando con durvalumab sirve para algo? Las respuestas patológicas podemos utilizarlas para aplicar a estos pacientes. Desde el punto de vista académico, yo creo que tampoco nos responde gran cosa. Esa es mi sensación que me ha quedado, ¿eh? Quiero decir, vale, tenemos un practice changing, bien fenomenal, pero es verdad que nos va a pasar lo mismo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Solo adyuvancia? No, no. Esa es un poco la discusión o el hándicap que le puedo sacar yo a este estudio, ¿no? Porque todo lo demás, la verdad, el análisis de subgrupos, todo beneficia, ¿no? En el brazo del durvalumab. Sí, un poco también el tema es saber un poco a quién no le debemos hacer determinados tratamientos como la fase adyuvante, ¿no? Porque aquí no sabemos qué pasa con los que hacen respuesta completa patológica, con los que no lo hacen. Hmm. En realidad el nicho de pacientes es diferente, porque en realidad estás tratando a personas que no están incluidos ni en el 274 ni en el Ambassador, ¿no? Que son los Sí. que hacen respuesta completa patológica.
que hasta ahí no sabemos muy bien qué pasa, ¿no? Sí, claro, pero esto es lo de siempre, ¿no? Quiero decir, los que hacen respuesta patológica completa es que responden también a inmuno, que no necesitan la inmuno, Mm. ¿sabes? O al revés. O puede ser perfectamente al revés también. Quiero decir, aunque tú tengas una respuesta patológica completa, el hecho de que se beneficien o no de una inmuno mantenida, es que yo creo que ahora mismo nadie te lo puede responder. Sí que es verdad que quizás, ¿no? Y luego igual si nos da tiempo hablamos de los estudios que se presentan de biopsia líquida, ¿no? Que yo creo que es la mejor herramienta que podemos poner en este contexto para estratificar si necesitaríamos o no un tratamiento adjuvante. Yo sí que personalmente soy más de pensar, dale todo en neoadjuvancia, siempre y cuando obviamente no sea súper tóxico, dale todo en neoadjuvancia. Y luego, o sea, luego después de la cistectomía tendríamos que seleccionar, porque es verdad que habrá un sobretratamiento tremendo con la inmunoadjuvante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ujú. Pero claro, yo creo que no lo vamos a poder hacer. Es decir, este estudio se va a implementar en la clínica diaria y yo creo que habrá que hacer adyuvancia, Mm, te parezca o no que es demasiado en los pacientes que han hecho una respuesta completa, ¿no? Acerca de las muestras, creo que en la publicación pone no que no tengan esas muestras, sino que no se habían analizado, porque si recuerdas, Bego, o yo no sé si en ECO tú participaste en el Niágara, en las muestras tenían un examen muy exhaustivo, no solo local, sino también central. Y entonces esas muestras había que mandarlas, era complejo ujú. porque había que mandar muchos cortes, era muy laborioso para el servicio de anatomía patológica. Entonces yo creo que esas muestras, cuando se han comunicado los datos, no era que se hubieran perdido todas, sino que no estaban analizadas y que yo creo que sí que algo pone el apéndice de que no las tenían analizadas en el momento de la publicación. Es que había un Pero porcentaje de pacientes que no estaban enviadas todavía. Lo que pasa que es por verdad que eso. llama la atención porque el periodo de seguimiento es largo en este estudio. Sí, pero yo recuerdo de pacientes míos que se envió la muestra tarde porque es verdad que pillaron a lo mejor cistectomía en verano y luego había que mandar a hacer los cortes. No era nada fácil, se tenía que ir la study coordinator allí para meter un poco de prisa. O sea que quiero. Pero sí que es verdad que a favor de este estudio tiene un análisis de la respuesta completa patológica súper exhaustivo Ujú. y mucho mejor que en muchos de los estudios que tenemos. Entonces. Yo creo que tiene cosas a favor y cosas un poco que nos llaman la atención. A mí, no sé si os llama la atención un poco el haber incluido pacientes con un filtrado tan bajo, porque a Ujú. mí, desde luego, es que los pacientes con menos de 50 no te suelen aguantar, aunque sean dosis de divididas de platino. Sí que es verdad que en la práctica clínica lo solemos hacer, pero yo lo suelo hacer con aclaramientos de 50. Yo meter en no ayudancia con aclaramientos de menos de 50, con Claro. 40. Pasa que permitían split dose. O sea, aquí el tema Sí. estaba en los esquemas partidos que además estaban especificados en el protocolo. Sí, Exactamente. sí, 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 Que pero había yo digo que yo split dose no con se ninguno 40. tampoco por debajo de 50. Pero Sí, bueno, es nosotros un sí que es verdad porcentaje que. muy pequeño, Sí, ¿eh? perdón. O sea, nosotros sí que es verdad que a partir de 40 sí que intentamos, sí, pero claro, al final nosotros es eso o nada. O sea, quiero decir, el contexto neoadjuvante ahora mismo tenemos que poner cisplatino. Entonces sí que es verdad que con 40, 40 y pico, pues intentamos, hombre, sí, obviamente acompaña todo lo demás, porque si hablamos ya de mayor comorbilidad, tal, Es que no que está a para, veces va no todo en está para. conjunto. Claro, a veces va todo en conjunto, ¿no? Que no solo te tienes que fijar en ese número. Pero vamos, yo pondría en valor el hecho de que se haya podido utilizar un Speed 2, ¿eh? Porque sí que tengo la sensación de que se utiliza, ¿no? Y sí que es verdad que tú cuando diseñas este ensayo clínico dices, uy, y mete un poco de miedo no tener los pacientes óptimos, ¿no? Y el hecho de que hayan bajado hasta 40, a mí me parece ponerlo en valor porque le da un poco más de quizás real world también, ¿eh? No sé, Sí, eso sí, es. sin duda. Al final Sí, es más sí, representativo de lo que tú tienes cada día. sí, sí, Sí. sí. Además, es verdad que no era difícil incluir pacientes de los que habitualmente te mandaban para neoadyuvancia, no era difícil de incluir. Un esquema que estamos todos acostumbrados, el platino gencitabina, o sea que yo creo que sí que es verdad que Sí. eso Y representa los bastante N1, la. que no hemos comentado, perdona. Y los N1 también que entraban también, que a mí la verdad que me llamó bien la atención. O sea, sí que es verdad que cuando tenemos un N1 tampoco realmente sabemos si es un N1 o incluso vete a saber cuánto es, ¿no? Porque al final aquí utilizamos unos tags que, bueno, vemos el tamaño del ganglio y tampoco sabemos muy bien hasta dónde lleva. Pero ojo, unos ganglios, yo creo que eran, además, no sé no sé si eran de 2 centímetros los ganglios en eje corto que tendrían que entrar, no sé si os acordáis vosotros del protocolo. O sea, no era igual lo típico de centímetro y medio. Me quiere sonar, ¿eh? Que lo escuché en una discusión que no era de Sí, centímetro y medio. porque creo que en pélvico te piden de G corto 2 para que Dos. sea recis. Claro. A mí ya te digo, que A hayan veces tiene podido, o DN1, sea, se hayan ¿no? podido incluir esos pacientes, la verdad que vamos, también me parece bien.
O sea, quiero decir, un impacto en supervivencia global con unos pacientes que realmente sí que están en la práctica clínica. ¿Y tú crees que en 4 ciclos de inmuno es suficiente, hablando de preoperatorio, tú crees que la inmuno aporta algo ahí o casi todo es de la quimio? Sí, yo creo que sí que aporta. Quiero decir, al final, hombre, es verdad, porque iba a decirte ahora, fíjate, acabo de justo de ver un paciente que con 2 ciclos de ipinio me ha pegado un respostón tremendo en renal. Es verdad que no es el mismo contexto, obviamente es una combinación, ¿no? de la propia inmuno, pero yo, o sea, sí que se ve en la práctica, a veces tienes unas respuestas muy rápidas y yo creo que incluso con las monoterapias podemos obtenerlas. Yo creo que sí que aporta, pero es verdad que, claro, ahora mismo la situación es esa, ¿no? Entonces, luego qué hacemos? Yo creo que más que teorizar de si inmuno puede ser más activo en neoadjuvancia, que si adjuvancia, que si se necesitan los dos, yo creo que lo necesario es intentar sacar de estos 1.000 pacientes algún grupo, porque entiendo que se ha recogido en vuestras sanguíneas, por ejemplo, intentar ver de forma retrospectiva cuánto se aclaraba en ctDNA, intentar ver de manera retrospectiva, oye, después de hacer la cistectomía, ¿cuántos les quedaba ctDNA positivo? Vale, en esos los tratados con Durva o los tratados sin Durva. Vamos a ver si el Durva aporta algo en los que tienen ctDNA positivo. Intentar hacer estudios de biomarcador retrospectivo, ¿sabes? Para seleccionar mejor. Esto al final es que te quedas como en un atascado porque dices, vale, ¿y ahora qué tipo de ensayo puedes diseñar comparativo? ¿Sabes? Para intentar resolver la pregunta de neoadjuvante frente a adjuvancia. Y sí que tengo la sensación, como ya os he dicho, de ponle neoadjuvancia, hazle la cistectomía y tenemos que aprovechar, sobre todo después de ver lo que hay en el Volga y en el Tombola, tenemos que aprovechar esos datos y en el Invigor de ctDNA, ver los que tienen negativos y realmente necesitan tratamiento. Es decir, los que aclaran en la neoadjuvancia y los que todo el rato han tenido ctDNA negativo, ver si necesitan más tratamiento. Yo creo que eso es mucho más rentable que empezar ahora a hacer hipótesis de si adjuvancia, si neoadjuvancia, si tenemos que comparar neoadjuvancia frente a adjuvancia. Yo es la sensación que tengo, ¿Pero vamos. tú crees que se van a hacer esos análisis en un estudio que ya es positivo en su en supervivencia? No, Porque ten en cuenta que en el de Atesto Café. esos datos salieron porque era un estudio negativo y negativo, vieron efectivamente. que el papel que podía tener en los que Pues eran nada, ctDNA, estudio de grupo cooperativo, ya está. eso sí, eso te lo compramos más. Bueno, al final hay que esperar a los prospectivos, ¿no? Te quiero decir que por mucho dato que saquen, poco se va a poder sacar de Sí, ahí. sí. Y al final lo que siempre hablamos de biomarcadores, miles de pacientes, miles de ensayos, venga análisis de un tipo, de otro y nada. Y al final, supervivencia global O sea, yo sí y que es verdad que para análisis de biomarcadores, cuando tenemos fases 3 prospectivos que tienen 1.000 pacientes que haces recogida de muestras, me da una pena. Me da Ya, una pena. Pero totalmente. es que una pena tremenda. Tremenda. Pero Sí, bueno, sí, yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está este ctDNA? total. No, yo me pongo en la agencia reguladora y digo, oye, vale, mira, para que te apruebe este esquema, hazme este análisis de biomarcadores. Que además te puedo hasta incluso ayudar económicamente para que lo hagas, ¿sabes? Algo, no sé, algo. debería Es que ser. esto ya. Pero bueno, Oye, yo tengo una pregunta en cuanto a preservación. sí. Bueno, también parece que un poco va por los mismos tiros, ¿no? Es decir, preservación más una temporada de nivo ayudante que también parece que es beneficioso. Pero si lo enlazamos con el Sunrise, ¿no crees que TAR 200 es el fármaco ideal para preservar? Es que he visto, la semana pasada vi una nota de prensa que publicaban que el Sunrise 2 cerraba por futilidad. El Sunrise 2 era TAR 200 más tetralimab frente a la trimodal estándar. Han cerrado por futilidad. Esto yo creo que se traduce en que el TAR 200 nos aporta un gran control local, pero el músculo invasivo, gran parte del músculo invasivo es enfermedad sistémica. Claro, pero a lo mejor no, como tiene ese perfil de tolerancia tan bueno, a lo mejor sí unirlo no a inmuno específicamente, sino, ¿por qué no a quimioterapia, ¿no? O a quimio con Sí, inmuno. sí, sí, no, perfectamente. Pacientes que hagan buena respuesta, ¿no? Y que luego hagas preservación, ¿no? Sí, o sea, yo sí que tengo la sensación de que efectivamente da un control local muy potente, ¿eh? Y claro, si le añades un control sistémico potente más allá de un anti-PD1 solo, pues sí, probablemente tenga mucho más futuro. Pero bueno, esto es lo de siempre. Luego, dentro de un tiempo, poco tiempo, estaremos hablando de los ADCs en perioperatorio y tendremos otra vez la misma pregunta. Es decir, cuando tengamos respuestas patológicas completas del 60-70% con los ADCs en perioperatorio, pues diremos, pues el TAR no funciona tanto como nuestros tratamientos sistémicos, ¿sabes? Entonces, pues eso es lo que os puedo decir. Bueno, pues si quieres en eco, pasamos al siguiente bloque. Vale, pues sí, continuamos con los esquemas presentados más en régimen metastásico, ¿no? Sí que es verdad que no voy a comentarlos todos, ni mucho menos. Quizás nos enfocamos más en los nuevos anticuerpos conjugados. Empezamos por el disitamab vedotin. El disitamab es un conjugado, como ya os he comentado, dirigido al HER2.
con el payload veotina, que ya lo conocemos del enfortumab, ¿no? Entonces, es un contexto de una primera línea, que es decir, pacientes previamente no tratados, evaluando por inmunohistoquímica el ER2 la actividad que tiene el disitamab vedotin añadido a pembrolizumab. Tenemos un análisis de 20 pacientes de ese estudio de 170, pero bueno, estos 20 pacientes nos sirven para ver al menos la actividad, ¿no?, que tiene este tratamiento, sobre todo también en base a inmunohistoquímica, y estamos hablando de unas tasas de respuesta en esta primera línea del 75%. Una tasa de respuesta del 75% que además no se traduce solo en el subgrupo, ¿no?, de estos pacientes ER2 con 3 cruces inmunohistoquímicos, sino que parece que también los que tienen un ER2 low se pueden beneficiar también o se están beneficiando de este fármaco, a diferencia, ¿no?, del estudio que evalúa el trastuzumab deruxtecan, que sí que es verdad que solo evaluaba 3 cruces. Parece que el ER2 low también se puede beneficiar con el disitamab. Continuamos con otros 2 conjugados que ya son conocidos, ¿no?, que es el sacituzumab govitecan con el enfortumab. Esta combinación, obviamente ya sabemos, ¿no?, que es la toxicidad, quizás una de las cosas que más nos asusta. Y se presentaron datos más sobre la escalada de dosis y principios al menos de la actividad de esta combinación, ¿no? La escalada de dosis, porque es verdad que el SACI lo han tenido que bajar por estas neutropenias que ya eran conocidas, ¿no?, del propio fase 3 de última línea que conocimos hace poco. Pero la combinación tiene una actividad muy alta. Hablamos de pacientes pretratados, una tasa de respuesta del 70%. Probablemente esto está clarísimo que se traduce, ¿no?, en una alta actividad, sobre todo por ese subgrupo, ¿no?, de pacientes pretratados. Lo van a combinar con pembrolizumab también. No sé cuándo saldrán esta ampliación de cohortes. No sé cómo se tolerará, qué dosis utilizarán del SACI. Parece que a 8 miligramos kilo. Pero bueno, sí que es verdad que a mí personalmente me parece una combinación muy, muy, muy interesante, que luego podemos discutir también, como ya dije en el post-ESMO, a lo que supondrá, ¿no?, para el Sistema Nacional de Salud, porque 2 ADCs más pembrolizumab ya sabemos lo que significa. Y ya por último, en cuanto a los ADCs, a comentar un biespecífico conjugado que presentó un grupo chino. Estamos hablando de 2 targets, por eso lo de biespecífico, el GFR, que más o menos expresa en el 50% de los pacientes, y el ER3, que se puede sobreexpresar también dentro de lo que es el grupo del propio ER2, se puede sobreexpresar en el 70%. Entonces son 2 targets que hay una representación en carcinoma urotelial bastante potente, esta vez con un payload de inhibidor de topoisomerasa. Y tenemos actividades, sí que presentaron una actividad en el grupo por intención de tratar, en todo el grupo, porque había tratados en segunda línea, tratados en tercera línea. A la mayoría eran tratados en segunda línea, y en segunda línea tiene una actividad, una tasa de respuesta del 75%, que va a ser una segunda línea. La verdad que es una tasa de respuesta también muy, muy interesante de cara al futuro. Nada, un solo comentario, que no sé si sabéis que Gilead ha retirado voluntariamente la indicación en la FDA de sacituzumab govitecan, probablemente por el fase 3, que ha salido negativo, aunque no tenemos los datos aún. Sí. Pero yo opino igual, que creo que la combinación con EV va a ser interesante. Si es verdad que las dosis permiten en un fase 2 o fase 3, ¿no?, continuar el tratamiento sin toxicidades, ¿no?, que el gran problema de SACI para mi gusto es la toxicidad, sobre todo la diarrea, ¿no?, y la neutropenia que Sí, eso. antes. Sí, al final es eso, ¿eh? O sea, yo lo que vi de este estudio es eso. Efectivamente, están bajando la dosis del SACI, añadiéndole GES. No sé, sí que da miedo. No, sí que da miedo, sobre todo por la monoterapia, la toxicidad que tiene. Pues añadimos al enfortumab. Y bueno, esto es interesante. Es interesante por el concepto de combinar, ¿no?, los ADCs con un payload diferente. Es bastante interesante. Claro, y así luego añades el pembrolizumab, es que vas a tener una actividad, sobre todo desde una perspectiva más curativa, perioperatoria o preoperatoria. Y es que yo no sé dónde llegarán las tasas de respuesta en estos pacientes, pero van a ser muy, muy altas. De hecho, es que ya los fases 2 directamente son con inmuno. O sea, ya que yo sepa, el DAT solo no se está haciendo No, y ya directamente van yo he visto estudios en neoadyuvancia y metastásica que ya van con inmuno directa. sí, sí, sí. Lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo vamos a poder soportar eso? Sistemas sanitarios Claro, a ver, si lo ven ¿no? desde la perspectiva de que curan, de que no es que aumenten en 6 meses, sino de que curan, porque es verdad que yo al final lo que me estoy preguntando con esta cantidad de tasas de respuesta hay, me gustaría ver la actividad de tasa de respuesta patológica completa de estos tratamientos pre-cistectomía, porque que tiene que ser una burrada. No sé si llegarán a 70, 80%, pero es verdad que quizás nos pongan en un contexto de preservación de vejiga directamente después de una neoadjuvancia.
Yo Ahora creo que va a sí. hacer Paul, ¿no? Va a hacer Paul su nonia adjuvancia, que lo va a hacer con Sogu, que es el Abacus 3, que es esto, ¿no? El DAD con Ujú. inmuno. Y no son muchos pacientes, me parece, es un fase 2, pero bueno, a ver, ¿no? Pues yo creo que estamos todos deseando. Pero Buah, bueno, creo que va a ser complejo también, ¿eh? De sí. manejar. Nos da miedo ya el EV con inmuno. Imagínate el doble, ¿no? El triple, la triple terapia, ¿no? En vejiga que no deja de ser pacientes que también son complejos, que es que no son Sí, pacientes. sí, que vienen fragilitos ya, sí. Sí, sí. Yo creo que también a veces el empeño de determinadas compañías en la densidad de dosis y de ir a esas dosis cuando se ve que la tasa de neutropenia es tan alta, ¿no? Pues que quizás reducir el SACI a una dosis menor o haber recomendado factores desde el inicio hubiera hecho que a lo mejor el fase 3 en tercera línea hubiera salido positivo, ¿no? Porque mi sensación sí que es mejor que el comparador, ¿no? Que el brazo comparador, ¿no? Entonces puede que haya sido por un manejo inadecuado del fármaco, ¿no? Puede ser, sí. Sí, sí. Veamos los datos, ¿no? Se verá un poquito, pero sí es llamativo, ¿no? Porque además competía con docetaxel en una época además que ni siquiera competía No con había binflunina. que no Ya, había en No. totalmente. Europa. Mm. Mm, Sí, sí, a ver, yo después de la actividad vista en Mama, por ejemplo, sí que la verdad que tenía bastantes esperanzas y sorprendió. bueno, veremos. Mm. Pues si quieres pasamos al último bloque. Bien, pues si os parece ya terminamos con un apartado más de biomarcadores. Yo siempre intento no diferenciar los biomarcadores para darle la importancia que debería de tener, ¿no? Que muchas veces no lo tiene, sobre todo en esos fase 3, ¿no? Pivotales. Entonces, a mí personalmente es algo que me gusta mucho, el tema del análisis de ctDNA, sobre todo este tema en un régimen perioperatorio. Entonces, se presentó el estudio Tómbola. El estudio Tómbola es un estudio de un grupo cooperativo danés que hacían múltiples extracciones de sangre, tanto preoperatorio, que hicieron en contexto de tratamiento neoadyuvante, bueno, basal neoadyuvante, cistectomía y después en el seguimiento. Así que es verdad que obviamente con el coste que tiene esto, tantas extracciones de sangre no se pueden utilizar en la práctica clínica, al menos a día de hoy, pero nos ha servido de información, sobre todo el tómbola, para ver la diferencia que hay, ¿no? En aquellos pacientes que post-cistectomía tienen un ctDNA negativo, tienen un pronóstico muy bueno, tienen unas curvas prácticamente planas de supervivencia libre de recaída, a diferencia de aquellos pacientes que después de la cistectomía tienen ctDNA positivo, en los que les queda, ¿no? En ese residuo, que las curvas caen y caen y caen y hay una diferencia muy contundente. Y yo creo que al final este tipo de análisis, que esto ya estamos hablando de un estudio prospectivo, incluye 190 pacientes, ya veremos el estudio completo cómo queda, pero yo sí que es verdad que pone en valor el hecho de quizás tener que utilizar este tipo de biomarcadores en futuros estudios pivotales en contexto perioperatorio. Más aún, aunque es verdad que este estudio es un poco más pequeñito, este otro estudio, perdón, que se presentó es el estudio Volga. El estudio Volga, como ya sabéis, es un estudio que en contexto perioperatorio utiliza el esquema del durvatrame fortumabedoutin con un mantenimiento después de cistectomía de durvatreme. Es un safety run, solo contaron o solo utilizaron análisis de CTNA, al menos inicialmente, en 17 pacientes. Y lo interesante de este estudio, a diferencia del tómbola, es que tenemos datos de las curvas, digamos, de supervivencia libre de enfermedad en estos pocos pacientes, insisto, de pacientes que tienen de forma basal un CTDA no positivo, de forma basal un CTA negativo, pero también aquellos que aclaran el ctDNA. Quiero decir, basal positivo, se le pone el tratamiento neoadyuvante, negativizan después de la cistectomía y efectivamente hemos visto que esos tres grupos tienen unas curvas diferentes. El que es negativo de principio a final es el que mejor pronóstico tiene y parecido al tómbola, supervivencia libre de enfermedad, curvas planas. En los que aclaran el ctDNA parece que tienen muy buen pronóstico, también algo peor que los que tienen negativo todo el rato, pero los que claramente se caen y probablemente necesiten mayor intensidad de tratamiento, ya sea en neoadyuvante, pero quizás sobre todo en adyuvante, son aquellos que mantienen de manera permanente el ctDNA positivo, tanto de forma basal como después del tratamiento, como después de la cistectomía y en el propio seguimiento. Y para terminar ya con este repaso, comentar el estudio, ¿no? El estudio del enfortumab vedotin con el pembrolizumab, esa primera línea que levantó ESMO el año pasado. Han hecho una revisión, ¿no? Retrospectiva del valor que puede tener, al menos de un contagio de forma, o utilizando la inmunohistoquímica del Nectin-4. Parece que la sobreexpresión del Nectin-4 es alta per se, ya sea muestras cogidas del tumor primario, ya sea muestras cogidas de la metástasis. Es verdad que eran 500 muestras en primario, 250 en metástasis, pero parece que la expresión ya de base es muy alta. Así que en cuanto a tasas de respuesta, parece que si utilizamos el score, ese contaje,
y hacemos 3 cortes, menos de 150, entre 150 y 225 y más de 225 de sobreexpresión de Nectin-4, tienen una escalada en tasas de respuesta. Quiero decir, hablamos de tasas en menor de 150, el 50%, 58% en los que están en el intermedio y 71%, ¿no?, en los que tienen más de 225 de puntuación en el H-score. Entonces, esto nos dice que parece que sí que puede haber más actividad en aquellos que sobreexpresan más, pero como realmente son a pocos pacientes aquellos que expresan menos, para que tengáis una idea, la sobreexpresión nula del Nectin-4 me parece que estaba en un 1% en el estudio, eran muy, muy, muy poquitos. Entonces, al final, el tratamiento es activo, sobre todo en cuanto a análisis de curvas de supervivencia. El tratamiento del enfortumab pembro es activo independientemente de la expresión, al menos mirado de forma con la inmunohistoquímica, parece ser independiente de esta sobreexpresión. Y ya estaría con esto. En eco, en relación a la sobreexpresión de nectina, yo creo que ocurre que, bueno, que claro, que al estar tan expresada en más del 90% de los tumores uroteliales, pues no te indica necesariamente respuesta, ¿no? O sea que claro, que es una diana, pero no quiere decir que un paciente que no le exprese a lo mejor no se beneficia, porque al menos con lo que vemos también con HER2, cada vez tenemos más datos de que no necesariamente indica que no haya respuesta, ¿no? Sí, al final ahí entra igual el concepto teórico del efecto bystander de estos tratamientos, ¿no? Que con que la célula de al lado sobreexprese, probablemente tenga un efecto local, ¿no? Que afecte incluso a las células que no sobreexpresan. Yo sí que es verdad que tengo un poco sentimientos encontrados con el tema de la inmunohistoquímica, porque teóricamente si tú haces un anticuerpo que va dirigido, ¿no?, a ese tipo de receptores de membrana, teóricamente lo mejor que puedes hacer es mirarlo con la inmunohistoquímica, pero es verdad que muchas veces estamos mirando tumores de hace tropecientos, que no tienen absolutamente nada que ver con el tumor que probablemente tenga el paciente que tienes ahí presente porque son biopsias más antiguas, las rebiopsias son raras, entonces al final yo sí que tengo la sensación de que la sobreexpresión en cuanto al valor inmunohistoquímico es muy fluctuante a lo largo del tiempo, del propio tumor, del propio paciente, muy influenciado del tratamiento que le hemos dado. Entonces es algo mucho más variable que, claro, si tuviésemos, por ejemplo, un PET inmuno de estos, un PET, como se hace en la próstata, un PET PSMA, sí que es verdad que te podría dar, ¿no?, una captación en el momento de qué lesiones, cómo sobreexpresan, pero esto de utilizar una inmunohistoquímica de muestras a que quizás incluso puedan ser más antiguas y sacar el valor de biomarcador de esto me parece complejo. Sí que es verdad que en este sentido, el grupo alemán, o hay un grupo alemán que está trabajando mucho con el tema del Nectin-4, hay una publicación muy interesante de que parece que la amplificación del Nectin-4 puede dar bastante más información, ¿no?, que la sobreexpresión. Probablemente eso sea porque un cambio de DNA es mucho más estable a lo largo del tiempo, pero no lo sé. Otra vez, estamos en lo mismo. Sí que es verdad que podemos utilizarlo en la práctica clínica ahora mismo el Nectin-4. Yo creo que no. En el futuro igual, porque sí que es verdad que el Disitamab, todo este tema, todos estos tratamientos nuevos, ADCs nuevos que van a venir, igual nos obligan a mirar el marcador. ¿Quién puede ser más candidato a Disitamab? ¿Quién puede ser más candidato al Enfortumab? ¿No? Igual esta es una de las herramientas. No lo sé. Es que esto va a llegar, porque cuando se haga el fase 3 de disitema vedotin pembro y salga positivo a quimio estándar, que es el diseño del fase 3, Sí, pues estaremos en las mismas, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con los... ponemos. Claro, y al final lo que tú dices, que yo creo que tienes razón, al final es poner en una balanza qué biomarcador y con qué técnica te da un resultado más fiable frente a aplicabilidad clínica, ¿no? De tumores de vejiga que pueden ser miles y miles a lo largo del año en España, ¿no? Que la incidencia es muy, muy alta. Entonces yo lo veo complejo y por eso muchas veces vemos que teóricamente mutaciones o amplificaciones o sobreexpresiones que deberían ser más driver, ¿no? Ujú. Resulta que luego te quedas en tasas de respuesta que son relativas, como pasa con FGFR, ¿no?, que son más bajas de lo que esperarías en Sí. una mutación que teóricamente es una mutación más drive, ¿no? Y seguramente no es que no lo sea, es que simplemente, como tú dices, no lo estamos testando bien y la calidad de muestra también se va perdiendo. Porque claro, el problema de los tumores urológicos es este, que es muy difícil de biopsiar la recaída, Mm. porque o es pélvica o es retroperitoneal, y si tienes suerte es hepática y pulmonar, que tengas capacidad de hacer una fibrobroncoscopia, ¿no? Porque no es nada sencillo. Yo en este sentido, yo sí que es verdad, y no es que tenga un conflicto de interés con Signatera de biopsias líquidas, pero yo creo que la biopsia líquida es lo que quizás nos debería de empezar a ayudar. Cada vez tiene más sensibilidad, incluso se están analizando otros marcadores, ¿no?, que podemos ver en sangre. Yo creo que habría que explotar un poco eso. Pero es verdad que para cuando se explote estará otra diana, otro tratamiento distinto con el fase 3 que no lo ha analizado y estaremos otra vez en ese bucle.
Y que va a Bueno, hacer precio signatera, ¿eh? Porque que vale, Sí, esto es. que la secuenciación vale como 3.000, vamos. Sí, Más luego las determinaciones, o sea que también sí, tiene que sí, ser no, un poco más totalmente. Y ya económico. si vas a las vesículas ni te cuento, vamos. ¡Oh! Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Eneco, por tu resumen y bueno, gracias por haber venido aquí a este podcast y sin más, pues nos despedimos hasta el siguiente. Nada, muchas gracias.